Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Una vez más, un martes más, aquí con mi cafetito para tomármelo, para compartirlo con vosotros. Y en esta ocasión me va a acompañar, bueno, una persona que me hace muchísima ilusión, porque es alguien a quien admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, que es Joaquín García Güell. Bueno, Joaquín, la mayoría de vosotros lo conoceréis, pero para los que no lo conocéis, es profesor de filosofía y es además el fundador, presidente y coordinador del Instituto Andaluz del Yoga. Y bueno, él suele colaborar con artículos en muchas revistas de yoga, entre ellas Yoga en Red, que yo no me pierdo nunca sus artículos, y además le comentaba el otro día por WhatsApp que verdaderamente es que cuando leo un artículo de Joaquín es como, joder, qué bien dicho está esto. Ojalá, es como ver lo que yo pienso escrito, negro sobre blanco, pero además muy bien escrito, ¿no? Te da esta sensación de que te gustaría haberlo escrito tú. Entonces, bueno, sin más voy a ver si está Joaquín por aquí y le voy a invitar a pasar. Y a todos vosotros, todos los que y las que os estáis conectando ahora, pues gracias por conectaros, gracias Mario, gracias Karen, Valeria, Óscar, hola Óscar, ¿qué tal? Voy a ver si puedo invitar a entrar a Joaquín y todos vosotros cuando queráis podéis comentar lo que queráis y plantear todas las preguntas que queráis. Entonces voy a ver si te encuentro, Joaquín, por aquí. Aquí estás, Yoga Málaga. A ver si puedo conectarme. Hola, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal, Joaquín? Hola, qué alegría. Namaste, Namaste. namaskar. Muy contenta de hablar contigo, la verdad. Igualmente, Porque yo un honor y un placer. te sigo desde hace muchísimos años, ya, Sí, sí. Y bueno, estaba comentando antes de que entraras que me encantan tus sí, artículos, que siempre disfruto mucho leyéndolos porque de verdad es como ver reflejado muchas de las cosas que yo pienso, pero bien escritas, ¿no? Y además, pues sí. me gusta mucho con la ironía tan fina que tienes y el sentido del humor. En fin, muchísimas gracias por tus artículos y también por este libro que es maravilloso, tu último libro, el de Dominio de las técnicas específicas del yoga, que bueno, me encanta. Yo digo que es uno de los mejores manuales de yoga que existen. Aquí está todo. Muy ordenado, muy sistemático, de forma quizá sucinta, pero está todo. Todo lo que... Entonces, gracias, Joaquín, porque de verdad ha sido... Me lo regalaste muy amablemente, pero si no me lo voy a comprar igualmente, porque es muy bueno, es un gran libro. Entonces, bueno, pues por todo esto, vamos, yo encantadísima de tenerte hoy aquí. Te quiero agradecer antes que nada que accedieras tan rápidamente y tan amablemente. Además, sé que hoy te han hecho otra entrevista también. Llevas un día de entrevistas, ¿no? Sí, sí, sí. La vamos a hacer ahora a continuación. Y bueno, agradecerte a ti, básicamente, y preguntarte si se me escucha bien, porque verás, en Málaga está lloviendo Sí, y está la lluvia cayendo en el patio y no sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha se bien? te escucha muy bien, yo te escucho muy bien. Entonces, Perfecto, no me sé, alegro. las Pues, personas, si nos pueden decir si se escucha bien, yo te escucho muy bien. muy bien, pues mira, decirte que de tu mano, por vez primera, estoy participando en un encuentro así a través de estas tecnologías ¿Así? y de hecho me habían hecho alguna invitación. Si quieres que te sea sincero, para estos asuntos suelo ser perezoso. Me gusta más el encuentro persona a persona. Claro que estamos en una circunstancia en que eso no es posible y también por la distancia geográfica que nos separa, no la distancia de Claro. ánimo entre nosotros y de afinidad. Claro, sí, sí. Sí, la verdad es que las circunstancias nos están obligando a adaptarnos bueno, a medios de comunicación que a lo mejor pues ni estábamos acostumbrados ni son los que más nos gustan. Sí, Pero bueno, bien, agradecidos, ¿no? yo, De que sea posible. sí, en efecto, yo creo que una buena oportunidad y si quiere comentamos un poco la relación que existe entre las tecnologías y el mundo del yoga
que Sí. eso es un asunto que tengo pendiente para algún artículo, quizás más adelante. Lo único que con este confinamiento es un asunto que ha surgido a un primer plano, como tantos asuntos. Mm. Y bueno, si quieres más adelante lo comentamos. Sí, Si te parece bien, un breve protocolo, un preliminar que me gustaría anteponer a cualquier palabra que digamos aquí. ujú, Y es lo siguiente, primero, dadas las circunstancias que hay, porque veo que hay muchas personas que se están uniendo sí, y están escuchándonos y están también viéndonos, ujú, entonces como a muchas de ellas no las conozco, a otras he visto que sí, ujú, primero mi pésame por si hay alguien que de un modo directo, a través de un ser querido, haya sufrido esta pandemia que estamos padeciendo, sí, pues entonces quiero expresarles mi pésame, mi solidaridad también con aquellas personas que, aunque directamente o a través de seres queridos nos hayan visto afectados por la pandemia, sin embargo, en sus circunstancias personales del confinamiento puedan estar viéndose afectadas tanto en lo económico, material, como incluso también en lo emocional, mi solidaridad con ellas. También quiero decir, por lo que pueda surgir de esta conversación, que evidentemente acato la normativa que se aplica, que se está aplicando por parte de la autoridad española respecto al confinamiento. Lo acato, mi respeto, mi admiración, mi agradecimiento a las fuerzas del orden y de seguridad del Estado, al personal sanitario de este país, bueno, y de en general todos, ujú, y, y también a todas las personas que de algún modo están sirviéndonos, tanto en el sector público como en el privado, que también hay ujú. muchas personas de alimentación, mensajería, todas las personas que puedan estar sirviéndonos, pues mi agradecimiento, mi reconocimiento. Esto quería anteponerlo. Ujú, Y dicho todo lo cual, también un pequeño protocolo ujú, que me gusta aplicar ujú, a estos casos, que es que evidentemente, voy a hablar por mí, ¿vale? ujú, Que yo no voy a dar ninguna lección a nadie sobre el miedo ni cómo superarlo. Simplemente mi objetivo, mi sankalpa, luego si quieres me cuentas cuál es el tuyo, ujú. pero mi sankalpa a la hora de participar en un encuentro como este es sencillamente suscitar inspiraciones, ese es mi objetivo. Yo me sentiría contento así, inspiraciones en las personas que nos puedan estar contemplando. Yo evidentemente no tengo la verdad ni sobre esto ni sobre nada, bastante tengo con estar en el proceso de conocerme mejor a mí mismo, que ya con eso tengo mucha tarea pendiente. Por supuesto no puedo generalizar para nada. Entonces mi Sankalpa es el que te he mencionado, Ujú, siempre sujeto al lema de la bondad expresada en ese sentido concreto, ujú, de que sirva como herramienta e inspiración. Dicho lo cual, también añadir que, como bien sabe, yo por mi formación académica ujú, y por mi oficio o profesión, soy una persona que estoy entrenada en el uso, manejo de conceptos y también creación de los mismos. Entonces, si desde ese punto de vista, desde mis destrezas profesionales y quizás también familiares, ujú. puedo aportarle algo humildemente a las personas que puedan estar viéndonos, pues me sentiré honrado No, y me seguro que sí. sentiré útil. Seguro que sí, seguro que nos vas a aportar muchísimas cosas. Yo, por mi parte, me uno a este mensaje tuyo de solidaridad absolutamente con todos los que de alguna manera lo están pasando mal, que de esto quiero hablar ahora también contigo. Sea porque les ha afectado directamente la COVID-19 o sea porque por otros temas, ¿no? Que ahora hablaremos. A todos ellos mi más sincero mensaje de solidaridad, de ánimo, de cariño desde el corazón. Y luego, bueno, no sé, en cuanto a mi Sankalpa, me decías, ¿cuál es tu Sankalpa? Pues el mío, mi intención en esta charla y en estas charlas en general es siempre plantear preguntas, que creo que son mucho más interesantes que las respuestas, ¿no? Es simplemente plantear preguntas e invitar a pensar, ¿no? A la gente, porque creo que lo más peligroso de todo es una sociedad que no piense, individuos que no piensen, que no se hagan preguntas, más que nada, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues invitar un poco a eso, a la reflexión, y creo que contigo tengo un montón de cosas de qué hablar y podemos estar hablando un montón de tiempo. Instagram nos deja hablar solo 1 hora seguida y luego si nos quedan cosas por decir, pues podemos volvernos a conectar y seguir hablando. Pero bueno, espero que en 1 hora podamos tratar algunas cuestiones. Y lo mismo invito a las personas que estáis conectadas a que vayáis dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas para Joaquín, en fin, cualquier cosa, porque cuanto más participativa sea esta charla, pues muchísimo mejor. Pues bueno, ya te he dado las gracias y quería hablar contigo un poco de bueno, esta situación tan atípica, distópica, Sí. dicen algunos, bueno, inesperada en cualquier caso, que nos ha caído encima, ha sido bastante de repente. Y de una cosa que me llama, que me llama la atención, no, un hecho que está ocurriendo, y es que afectados directamente por el virus, pues hay un tanto por ciento pequeño de la población. Sin embargo, hay un tanto por ciento muchísimo más alto de la población que se están viendo afectados por otro virus, quizá incluso más pernicioso a veces, que es el virus del miedo, ¿no? Y es de esto precisamente un poco de lo que quiero hablar contigo en esta charla, de la pandemia del miedo que se está extendiendo, se ha extendido ya por todo el planeta prácticamente, y que nos tiene a todos un poco metidos en casa, ¿no? Entonces, a propósito de tu último artículo en Yoga en Red, que se titulaba Sudana, el yoga en tiempos Sudodana, el yoga en tiempos del coronavirus, me surgieron muchas preguntas para ti, ¿no? Tú decías que el coronavirus, bueno, por lo que te hablaba, hay muchas personas que no están sufriendo directamente la enfermedad, pero están sufriendo el miedo. En concreto, tengo una persona muy cercana a mí, de mi familia, que no está enferma ella, no estamos enfermos nadie de la familia, por suerte y por ahora, pero lo está pasando fatal, pero mal, de las peores temporadas de su vida, por el miedo que tiene a contagiarse, a que se contagie a alguien de la familia, en fin. Y creo que esto lo estamos viviendo gran parte de la población. Esto es quizá lo que más está afectando de toda esta situación, ¿no? El miedo. Y tú decías en ese artículo que el coronavirus nos ha enfrentado como sociedad a 3 miedos que están ahí siempre, pero que giramos así un poco la cara como para no verlos, que es el miedo a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, por este orden. Entonces me gustaría hablar contigo un poquito, ¿cómo crees tú que nos puede ayudar el yoga, que tú lo explicas un poco en tu artículo, a enfrentar estos miedos? ¿Y en qué medida es necesario hacerlo? Bien, sobre eso, y si me lo permite, y voy a intentar ser lo más claro posible, ¿vale? Intentar no utilizar tecnicismos de vocabulario, etcétera. Pero bien quiero hacer notar que en ese artículo en concreto estábamos viendo quizá una perspectiva budista en particular y que te diría que casi no es exactamente una perspectiva que se pueda generalizar a toda práctica de yoga, ¿vale? Y te voy a decir en concreto en qué consiste la diferencia según mi criterio. Y es que en esta cuestión hay como, digamos, dos maneras de comprenderlo. La cuestión la cuestión motora y la cuestión atractora. Ahora me explico, ¿vale? Ya sé que esto parece un poco abstracto, pero la cuestión motora tiene que ver por aquello que podemos llamar la sabiduría de las palabras con la emoción. Se ve que hay una similitud entre las palabras, una similitud de raíz, que es mover, moción y emoción. La palabra emoción, esa significa que viene de fuera. Eso es lo que significa. Y algo que te mueve, te mueve. Y la cuestión atractora es la cuestión que te está llamando, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos el término miedo, entonces la cualidad, que es una cualidad como muy búdica, sería habhaya, el no miedo, bien.
¿Qué ocurre? Que dentro del budismo se parte sobre todo de la cuestión del aquí y ahora, del momento presente. ¿Y qué es lo que hay presente? Está esa emoción que nos mueve, nos mueve. Es el no, no temor. Ahora sigo explicando por qué estoy haciendo estas puntualizaciones que no son meramente terminológicas, sino que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, se entiende, en el budismo se parte. ¿Qué es lo que hay ahora? Una emoción de miedo. ¿Por qué queremos escapar de esa emoción? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos escapar de esa emoción? Porque esa emoción nos resulta, la sentimos como algo desagradable. Y puesto que la sentimos como algo desagradable, queremos superarla. ¿Mm? Entonces, ¿por qué sentimos el miedo como algo desagradable? Podemos decir, evidentemente, el miedo es desagradable. Bueno, dejemos ahí la cuestión pendiente y pasemos al otro asunto que acabo de mencionar. La cuestión atractora. ¿Qué es lo que nos está atrayendo en este asunto? Lo que nos atrae desde el futuro es la valentía. ¿Ves la diferencia? Entonces, yo pienso que nuestra perspectiva yógica no es tanto superar el miedo como alcanzar la valentía. Ya sé que parece lo mismo, pero es que en realidad es lo contrario, porque si estamos, digamos, partiendo del miedo, es allí donde estamos. Ahí hay poco que hacer en realidad, sinceramente, veo que hay poco que hacer. Si está ahí el miedo, hay poco que hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es desarrollar, llegar hacia una virtud, una cualidad, no una cualidad cualquiera, sino una cualidad de carácter consciencial que nos está llamando. Y esa cualidad o virtud de carácter consciencial es el valor, que tiene otra denominación en sánscrito. Entonces queremos ir al desarrollo del valor. Y eso se puede hacer exactamente desde el punto de vista del yoga, entendido como algo global. Ni yoga físico, ni yoga mental, ni yoga fisiopsíquico, ni yoga psicofísico, sino entendido desde un punto de vista global. Creo que me estoy haciendo comprender, ¿no? Es muy interesante esto que estás diciendo, el yoga desde un punto de vista global. En efecto, si quieres seguimos. Sigue. Entonces, yo calculo que algunas personas, no sé en qué cantidad de las que puedan estar escuchándonos, quizá quieren o esperan técnicas para desarrollar el valor. No siquiera para superar el miedo, sino para desarrollar el valor. Y a mi modo de ver, aunque eso parezca muy práctico, muy útil, muy concreto, muy pragmático, no lo es tanto. No lo es tanto. Y te voy a decir por qué. Hay una definición de el conocimiento, que el conocimiento es aquello que queda después de olvidar lo que hemos aprendido. Entonces nosotros podemos aprender técnicas de yoga y se entiende que van a ser mayoritariamente técnicas del Hatha Yoga, entendido en un sentido original, en un sentido etimológico, técnicas que involucran el cuerpo, que existen, ¿cierto? Esas técnicas existen. Sin embargo, si llegamos a la conciencia completa del asunto, si la persona, tú, yo, quien nos esté escuchando, llega a sentir aquello de lo que estamos hablando, ya de por sí tendrá ocasión de desarrollar sus propias técnicas. Con todos podemos mencionar las técnicas, no hay ningún problema. Pero para mí el asunto es más bien ese, llegar a la conciencia, entenderlo no de un modo intelectual, sino más profundo y al mismo tiempo más físico, entenderlo en todos los planos posibles de la persona. Sí, tienes razón. Bien, pues entonces seguimos si quieres. Una pregunta por relacionar a la cuestión fisiopsíquica y psicofísica, pues generalmente se dice psicofísica, pero también está la cuestión fisiopsíquica, habría que preguntarse dónde reside el valor, dónde está en concreto.
porque si existe que tiene que estar en alguna parte, digo yo. Entonces, por pura lógica. Entonces tenemos que localizar dónde está el valor. Podemos localizarlo, si es que tal cosa existe, lo podemos localizar fuera o dentro, si es que hay tal cosa así como fuera o dentro. Entonces podemos preguntarnos, ¿dónde está el valor en nuestro cuerpo, en el cuerpo de cada cual? ¿Dónde está el valor en tu cuerpo, en mi cuerpo, en el cuerpo de quien nos pueda estar escuchando? Porque aquí hay una cuestión interesante, y es la siguiente. ¿Qué si nosotros sentimos la atracción del valor? Es porque estamos ya en contacto con él. Eso se entiende, ¿verdad? Sí. Porque tú no puedes ir hacia algún lado que no conoces en absoluto, con el cual no tiene ninguna conexión. O sea, esa persona de la que tú antes me hablaste, que si tenía miedo, esa persona tiene tanto valor como miedo. La única diferencia entre su valor y su miedo es que su valor es real y el miedo no es real. Pues sí, pero es que yo lo estoy sintiendo, ¿vale? Es un principio. Bien, volvamos a la cuestión. ¿Dónde reside el valor en nuestro cuerpo? Y eso nos da una pista como Hatha Yogis para poder desarrollar el valor. Te pregunto yo a ti, Noelia, ¿dónde reside el valor en nuestro cuerpo? Uy, pues no lo sé, me lo vas a tener Te lo he preguntado a ti sobre todo porque quede la pregunta como colgando en el aire, suspendida en el aire, no como pregunta retórica, no como para atrapar la atención de las personas que nos estén escuchando, sino estamos dando tiempo para que cada cual medite en sí dónde localiza el valor en su cuerpo. Metafóricamente, ¿dónde reside metafóricamente el valor o dónde reside físicamente el valor? O sea, ¿en qué parte del cerebro te refieres o cómo? Esa sería la respuesta neurocientífica, ¿no? Exacto. Sí. Diría, en tal o cual zona del cerebro. Sin embargo, con eso no podemos trabajar, ¿eh? Con eso en el Hatha Yoga no podemos trabajar, no nos ayuda para nada, no quiere decir que sea falso, pero con eso no podemos trabajar. Bien, pues si nos vamos, por ejemplo, a los antiguos filósofos griegos, Platón situaba el valor o el ánimo en el centro del pecho. Me pongo aquí. Ahí se sitúa el valor, aquí, en el centro del pecho. Ahí se sitúa el valor, el ánimo. Es lo que se me Entonces ahí lo situaba Platón. Ahí donde está la valentía. Y es más, que tiene razón. Platón tiene razón. Como decía el filósofo Whitehead, Platón es toda la filosofía y el resto de la filosofía son notas de pie de página a lo que escribió Platón. A propósito de Platón, sí. Sí, entonces aquí en este punto, en el centro del pecho, ahí es donde está el valor. Lo que en sánscrito conocemos como pranasthana, ¿no? Sí, ahí por eso se dice en nuestro idioma español a lo hecho pecho o apechugar. Hay otras expresiones más que también tienen relación con el valor, que es arrostrar, mirar el valor de frente, mirar el valor, contemplarlo. Y eso nos da una pista a cómo podemos manejar el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es? Porque, claro, si mencionamos esa emoción, el miedo, en cierto modo estamos haciendo como un efecto mantra. Sin embargo, si queremos abordarlo de algún modo, tendremos que nombrarlo y describirlo. Ahora, igual que te he preguntado dónde reside el valor en nuestro cuerpo, te pregunto, ¿dónde reside el miedo en nuestro cuerpo? No te estoy hablando en una amígdala, en un hemisferio cerebral, sino en concreto en nuestro cuerpo, tal como nosotros lo percibimos. ¿Dónde reside el miedo en nuestro cuerpo? Pues como yo lo percibo, es como en el abdomen. No lo sé. Ajá. Así lo percibo yo. Ajá. Pues sin negar la experiencia que cada cual tenga, porque si hay algo absolutamente innegable en la experiencia que cada cual pueda tener, lo único que, como bien sabemos ya por nuestra experiencia de yoga, la experiencia es cambiante, va cambiando. Bien, el miedo en el cuerpo no tiene residencia física, porque el miedo no existe. El miedo no existe a nivel físico, no existe. Entonces, por eso no tiene residencia física el miedo, es ilocalizable.
porque no es más que una ilusión. ¿Lo sentimos? Sí. ¿Yo lo siento? También. Nos podemos considerar muy valientes, sobre todo se ha visto en el caso, en este coronavirus, en esta pandemia, que decimos, yo no lo tengo miedo, no me preocupa. Eso tenemos que relativizarlo, esa ausencia de miedo, porque puede ser que nosotros no estemos en algún grupo de riesgo. Claro. Otra cosa sería que lo estuviéramos. Claro. Y en cualquier caso, calculo o supongo que a muchas personas que nos están escuchando también le pasará que por ti no temes, pero por tus seres queridos sí temes. Sí temes por los seres queridos. Entonces, a veces incluso más que por uno mismo. Totalmente. Somos a veces muy audaces, para cada cual para sí. Sin embargo, eso mismo con una persona bien cercana, bien querida, no somos ya tan valientes. Entonces, es muy difícil, yo al menos todavía no he conocido a nadie que, como un poco como la famosa historia esa de nuestra infancia de Juan sin miedo, Sí. que necesitaba conocer el miedo. Pues algún día lo conocerá, porque el miedo siempre acaba conociéndose. Ahora bien, incluso aunque se conozca, no tiene, ¿cómo diría yo?, una substancia, nunca mejor dicho, física, no hay nada que lo soporte, porque el miedo es un asunto funcional, es un asunto funcional. Entonces, como tú bien has señalado, se percibe en la zona del abdomen. Y en esto el miedo a nivel físico, supongo que las personas que nos están oyendo también tendrán su propio criterio al respecto. Hay diversos miedos a nivel funcional, orgánico, anatómico. Uno de ellos es bien evidente, que es en el diafragma, que por eso el Zen, la meditación Zen o Zen, está descrita por ahí como la vía del no miedo, porque evidentemente es una meditación que se concentra en la respiración diafragmática. Y claro, puede estar quizá una sentada de meditación sin mover aquello, pero si a esa sentada se le suma otra y otra día, un retiro, finalmente aquello va cediendo y ese tipo concreto de miedo, que hay otros tipos de miedo, pero ese tipo de miedo finalmente se disuelve. Ese miedo que de modo funcional, como diría, como tensión en la respiración diafragmática, ha estado allí residiendo y finalmente se mueve y se va sencillamente porque no tiene soporte físico. Si tuviera soporte físico no se iría, igual que el latido del corazón está allí mientras que estemos vivos. ¿Vale? Y ese es uno de los tipos en particular de miedo, pero hay más miedo en relación con lo físico. Bien, en cualquier caso, si me lo permite, el miedo tiene una cuestión que da mucho que pensar, porque cuando estamos explicándonos todo desde términos racionales, desde términos pretendidamente científicos, en estos aspectos que atañen al ser humano y de sus emociones, siempre se recurre a la lucha por la especie, a las explicaciones darwinianas, de la selección natural, etcétera. Y algo que es de pura lógica es que el miedo no tiene utilidad o funcionalidad ninguna para la persona ni para la especie. No tiene funcionalidad, ni para el ser humano ni para ningún otro animal. El miedo tiene funcionalidad, sino al revés, es un estorbo. El miedo es un estorbo en nuestra comprensión de las cosas, en nuestro manejo en la vida cotidiana. El miedo no tiene ninguna función darwinianamente explicable. No se puede explicar. En nada nos asiste, ni ahora, ni en tiempos de una guerra, ni en cualquier otro tipo de peligro que tengamos que transitar por él. El miedo no nos asiste para nada, sino que muy al contrario, el miedo nos estorba. Lo que está diciendo es bastante, yo diría que casi revolucionario, ¿no? Porque la mayoría de la opinión generalizada es que el miedo es
una emoción útil para protegernos de las amenazas y para, como tú dices, desde un punto de vista darwiniano, para garantizar la supervivencia de la especie, ¿no? En cambio, tú dices que no, que es solo un estorbo. Eso hay que observarlo en los efectos físicos que tiene el miedo. Ya hemos hablado uno de ellos, que es la cuestión de la rigidez, la contracción o la contractura, mejor dicho, diafragmática. Y eso estorba la respiración. Eso en nada te puede ayudar. Y es una de las manifestaciones del miedo. Pero podemos ver otras. Hay un tipo de miedo bueno, que creo que está... el miedo estorba cuando no hay una amenaza real. Quiero decir, es que depende de qué miedo estamos hablando. Si tú... Bien. Imagínate, no sé, un neandertal y necesitas huir de un animal salvaje. Huyes empujado por el miedo a que te coma, digamos, ¿no? Así hablando básicamente. Entonces, ese miedo en ese momento tiene la utilidad de salvarte la vida, digamos, o lo estoy entendiendo mal. Es cierto que te va a acelerar la respiración, el corazón, pero para facilitar la huida hasta cierto punto. En cambio, en nuestros días sí que es verdad que hay muchos miedos inútiles porque están provocando todos esos síntomas indeseables que tú dices físicamente, pero no existe una amenaza real a nuestra vida, ¿no? ¿Te refieres a eso o es otra? O me el miedo generalmente tiene como hemos dicho, un fundamento de ilusión, de irrealidad. No creo que haya una realidad sobre el miedo, ni siquiera en el caso poco probable que nos viéramos delante de un tigre, porque ahí está el tigre y esto dice, bueno, dirá que te lo imaginas tú, pero voy a poner un caso de experiencia muy común. Todos hemos tenido la experiencia de encontrarnos alguna vez con algún perro furioso y en ese momento el miedo, en vez de ayudarte, te estorba, porque el animal huele el miedo y te clasifica como presa o como víctima. Sin embargo, si en ese momento no estás experimentando miedo, no estás sintiendo miedo, el animal no te clasifica como presa. Incluso se puede sentir ese animal mismo como presa, porque no te conoce, no conoce tu grado de peligrosidad. Y si te ve tranquilo, tranquila, entonces puede empezar a sentirse ese animal como presa y corre en fuga. Entonces el miedo, darwinianamente, no nos asiste ni nos ayuda para nada. Y está situado en una proyección falsa de futuro. Vuelvo al ejemplo del perro, porque si el perro te ve, tú puedes temer que te muerda, pero eso está en tu mente. Quizás si realiza el movimiento, la actitud adecuada, ese suceso que sería de temer, no se produce. Luego era no más que una ilusión, sí, no está más claro. un engaño de la propia mente. Está claro que el miedo se ancla siempre en el futuro, en eso estamos de acuerdo. Pero esta visión que acabas de dar me gusta porque me abre la mente, ¿no? Es diferente a todo a lo que había escuchado yo hasta ahora. Es verdad, el miedo no tiene por qué ser útil siempre, o sea, no. Ni siquiera desde un punto de vista darwiniano. Vamos a profundizar un poco más. Vamos a irnos, por ejemplo, al miedo que nos podemos encontrar como meditadores, como yogis. ¿Cuál es el miedo más absurdo, más cómico y más común que existe? El miedo más absurdo, más cómico y más común que existe. ¿Cuál es ese miedo? Bueno, más absurdo y más cómico, no lo sé. El más común es el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte. Sí, ese es un miedo. ¿Sabes cuál es el segundo miedo más importante para las personas? No. Aparte, el primero el miedo a la muerte y el segundo,
Pues mira, estamos en ello, hablar ante el público. ¿Tú cómo lo llevas? Yo lo llevo bien. Yo lo llevaba fatal, yo lo llevaba fatal. Poco a Pues poco sí, está clasificado como el segundo mayor miedo que existe, así. el miedo a hablar en público. ¿Y sabes por qué? Porque está el miedo a la muerte, el miedo a hablar en público, y Miedo eso al estaba en ridículo, relación ¿no? a un asunto sobre el que yo quería ir. El hablar en público nos da miedo porque involucra al ego. Mm, Entonces, el tema no es tanto que tú físicamente, que tu corazón resista, que tus pulmones sigan respirando, que estés bien, mm, sino el asunto es que el ego mm, padezca, o bueno, vamos a decirlo en términos no tan peyorativos, el yo. Entonces, el yo está en relación con su imagen, claro, entonces es un tema que impone. sí, sí. Después sobre eso también evidentemente hay una práctica y el miedo a hablar en público Ujú, está en relación con ese otro miedo que antes te mencionaba, el miedo más cómico, más absurdo y uno de los más comunes que existe y es el miedo a uno mismo. ah, sí, lo Ese es sé. el miedo más común, más cómico y absurdo que existe. ¿Cómo puede uno temerse? ¿Cómo uno puede temerse a sí mismo? No, y ¿Cómo, sin cómo embargo, eso es posible? Que nos podamos, porque, vamos a ver, el miedo ante todo, ¿por qué nos da miedo la muerte? Porque no es tanto la muerte no nos da miedo, lo que nos da miedo es lo desconocido. ujú, Por así es. ahí, esta pregunta a veces no la hacemos unas personas a otras. ¿Tú tienes el miedo a la muerte? No, no, yo no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo al sufrimiento. Ujú, ¿No? Al sufrimiento previo a la muerte. Pero, por otra parte, quien sabe de esto dice que generalmente en un trance donde no hay sufrimiento. Paradójicamente. Paradójicamente. sí, sí, Eso lo han dicho algunas personas que, que han estado que ahí, saben de este sí. asunto Ujú, ujú, que no hay tal sufrimiento. Lo que nos espanta de la muerte no es tanto su carácter final, ujú, sino su carácter de puerta hacia lo desconocido. ujú, así Y ahí es donde está el can cerbero, es. Ujú, el cancerbero que custodia el Hades. El cancerbero que custodia el Hades ujú. es el miedo, es el cancerbero. Ya lo decía, es como, ya lo decía Shakespeare, ¿no? En el famosísimo monólogo. Dormir, tal vez soñar. O sea, lo que nos da miedo no es el dormirnos, es el sueño que viene después, ¿no? Es decir, no la muerte como final, como tú decías, sino, ¿y luego qué pasa? ¿Qué me encuentro? Lo del miedo, perdón, lo del sueño es Ujú, algo que también está en relación con el miedo y ahora lo veremos, ujú. si quieres. Sí, claro. Lo del sueño es algo que realmente es notable, ha sido utilizado como metáfora para la comprensión y para la sabiduría espiritual en numerosas ocasiones, también en literatura, la vida del sueño, de Calderón de la Barca, etcétera. El miedo, el sueño, si lo observamos atentamente, es algo que es notable, porque si a uno le dijera, mire usted, tómese usted esta pastilla, una pastilla roja o azul, como en esto de Matrix, y Ujú. si usted la toma, va a perder usted la conciencia de sí mismo, adquirirá un nuevo cuerpo de carácter diferente, etéreo, vivirá aventuras, se encontrará con los muertos y se creerá usted que están vivos y encontrará monstruos terribles que Ujú. le perseguirán y de los cuales usted ni siquiera puede huir. También vamos a enfocarnos también en lo bonito, ¿no? Volaremos, etcétera, etcétera. Vale, Y sí. después, y después, rara vez nos acordaremos de esa experiencia tan magnífica o terrible. Realmente pocas personas se tomarían esa pastilla. Ujú. Sin embargo, es la pastilla del sueño que nos tomamos todas las noches cuando vamos a dormir. Totalmente. Yo lo comento muchas veces con mi marido que realmente dormirse es una experiencia que debería darnos mucho miedo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Igual vas a vivir tremendas tragedias y vas a encontrarte, como tú dices, con monstruos, no sé, a veces yo tengo sueños que parecen películas de terror, yo qué sé,
¿sabes? Y dices, bueno, si yo pensara en todo lo que me puedo encontrar cuando me voy a dormir, no me iría, no querría dormir, ¿no? Y en cambio nos vamos tan plácidamente, la mayoría, algunos tienen muchos problemas para dormir, pero sí, tiene razón, es una cosa curiosa, lo del sueño. Para También. eso está el asunto que probablemente tú conozcas del célebre yoga de los sueños, Ujú, que hay por ahí algunos lamas que han abordado ese asunto. ujú, sí, sí. Bien, entonces vamos a enlazar estos dos temas que hemos hablado, Sí, la cuestión del miedo a la muerte por desconocido, el miedo a lo desconocido, ujú, aquello que de modo, sí bien, metafórico se llama el horror vacui, ujú, se teme al vacío, a lo desconocido, ujú, y el miedo que tenemos a nosotros mismos. Eso es uno de los miedos más potentes que hay. Hemos dicho que tiene su faceta cómica, ujú, como la canción aquella, ¿no? Del ratoncito, que qué miedo tenía hasta de su sombra, ¿no? sí. El miedo. ¿Y por qué le tenemos miedo a nosotros mismos? Esto dice, yo no me temo a mí. Pero sí, hay miedos que lo podría precisar yo, poner ahí el dedo y Ujú, señalar cuál es exactamente eso que tememos de nosotros mismos. Nos tememos a nosotros mismos porque no nos conocemos. ujú, Ese es el tema. Si ese así es el es. asunto que tenemos, Nos da que como miedo, no sí. nos conocemos, nos tememos. No, por ahí hay quien dice que si la sombra y todo esto, eso me resulta un poco pesado, sinceramente. Hay que conocer la sombra, no sé qué, eso ya sé que viene de Jung y tal. Sí. Pero no es tanto la sombra. La sombra en muchos casos me parece a mí un tanto fantasiosa. Ujú, La sombra no es el tema es ujú, el vacío. La ignorancia total. Eso es realmente lo que nos asusta. ujú. Sí, tiene razón. Y en cambio, el yoga es precisamente lo que pretende, enfrentarnos o si no enfrentarnos, de alguna manera empujarnos o ayudarnos o conducirnos hacia nosotros mismos, ¿no? A conocernos a nosotros mismos. Eh, no sé. La práctica del yoga, pues dice, el yoga te ayuda, no, el yoga no ayuda a nadie, lo que ayuda es si practica, incluso aunque no sea yoga, si practica algo, eso le ayuda más que no el yoga, entre comillas. Yo, por Exacto. ejemplo, esto lo digo a veces, yo soy profesor de yoga, Ujú. he impartido formación de yoga, he escrito un libro, ahora estoy escribiendo dos al mismo tiempo Dos al mismo de tiempo. yoga, sin embargo, a mí el yoga no me interesa, realmente. No me interesa tanto como el ser humano, Ujú. el ser humano que practica yoga. Y me da igual que a eso lo llamemos yoga o como lo llamemos como lo queramos llamar. Ujú. El yoga yo lo venero y respeto en cuanto que cumple esa función Ujú. de ayudar al ser humano a ser más feliz, Ujú. a estar mejor. En Así es. cuanto que tal, a mí el yoga me interesa, en cuanto que tal. Ujú. Ahora, llámalo yoga o algo nuevo, eso para mí no es la cuestión. Ujú. Yo no pienso que el yoga verdadero tenga que estar necesariamente en textos antiquísimos. Entonces, volviendo al asunto práctico, Sí. el yoga tiene una ventaja, Ujú. que es que aunque la práctica del yoga, que es que aunque no nos conozcamos completamente, nos permite cierta operativa, ¿vale? Yo no me conozco a mí mismo, tú no te conoces a ti misma, estamos ahí en ese camino y mismo así, aunque no nos conozcamos plenamente a nosotros mismos, Ujú. el yoga nos permite una cierta operativa, nos Ujú. permite ser prácticos. Ahí voy a ser un poquito más genérico, tengo un criterio de validación de las ideas y de las enseñanzas. Esta me vale, esta no me vale. Ujú. ¿Cuál es el criterio? Aparte de la propia intuición, para mí una enseñanza es buena si me trae efectos prácticos y beneficiosos, inspiracionales a mi propia vida, Ujú. que a mí me sirvan. Si Muy no, bien. ¿qué sentido tiene? Yo a Ujú. veces escucho, mejor dicho, personas inteligentísimas hablando sobre temas elevadísimos Ujú. y complejísimos. Y yo digo, bien, de acuerdo, me encanta, si además todo eso me fascina, pero yo con eso, ¿qué puedo hacer a efectos Ujú. prácticos? Ahora bien, la práctica del yoga, en concreto Hatha Yoga, Ujú. y después si quiere hablamos de otras prácticas del yoga, Vale. pero el Hatha Yoga nos da mucho margen para trabajar con el miedo. Vale. ¿Y cómo podemos abordar ese tema? Eso. Podemos abordar el tema
desde el punto de vista del efecto, el efecto que tiene esa ilusión tremenda que es el miedo sobre la persona. Tú antes has hablado en fin, que es el miedo, una emoción. Las emociones hoy en día, y bueno, os anticipo, que el libro, uno de los libros que voy a publicar 2 libros al mismo tiempo, y uno de ellos se llama El yoga de las emociones, donde voy a hablar de estos temas que estamos tratando ahora mismo. Y entonces las emociones, yo creo que sobre todo por influencia del libro de Goleman, están claramente sobrevaloradas y confundidas. Hay una confusión tremenda en cuanto a la emoción, porque ni siquiera se describen desde ese modo que acabo de mencionar. Pero bueno, vamos a hablar del efecto de la emoción del miedo concreto. Entonces hemos hablado una, que es el asunto del diafragma, y otra que tú la expresaste antes cuando hablamos del asunto de Darwin, es el miedo enfocado en los riñones, en los riñones. Ese es un asunto. Tú lo has mencionado así, porque claro, esto es famoso de los mecanismos de defensa y huida. Bueno, esto es la faceta darwiniana respecto al miedo de defensa y huida, que eso medido a nivel químico, bioquímico, el cortisol y la adrenalina que está segregada por los riñones, ¿no? Entonces, los riñones, y habrá personas que nos estén oyendo que tengan experiencia al respecto, ¿no? De que alguna vez que los riñones hayan estado irregular, pues eso a veces suscita pesadillas, etcétera, ¿no? Otros órganos también, ¿eh? Pero en cuestión en concreto los riñones, porque están en relación con esa segregación de licores internos que se segregan en esos estados emocionales que, como hemos visto, no tienen fundamento, no tienen utilidad, no sirven, sí sirven para algo. Ya entraremos en ese tema. Ya nos lo dirás, sí. Sí, entraremos en ese tema. En Entonces, otra manifestación del miedo es la rigidez física. Ajá, El miedo te paraliza. El miedo te paraliza, te da rigidez. Por eso es otro carácter de la inoperancia del miedo. Entonces, todo lo que sea relajación, estiramiento, flexibilización, va moviendo el miedo. En particular, el que está anclado en esa zona. Y por eso en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, decimos, no te arrugues. ¿Por qué? Porque el miedo tiene esa expresión de tensión en el palacio o en la residencia de la valentía, que es el anahata, el corazón, el centro del pecho. Entonces, desde el punto de vista del Hatha Yoga, para mover el miedo, como tú dices, toda la práctica postural nos sirve, porque prácticamente toda la práctica postural del yoga estira, flexibiliza, relaja y nos ayuda a combatir la rigidez, ¿no? Así es, y el pranayama, en particular Bhastrika, Kapalabhati, ese es muy bueno porque mueve mucho el diafragma y entonces ese tipo de miedo en concreto lo moviliza, ¿vale? Ese tipo de miedo de anclado en el diafragma lo moviliza. Pero claro, es que es completamente cierto lo que dice, es que el yoga es holístico, es global. Entonces estos famosos de los vademekums de yoga, esos libros tan gruesos que dan a tal dolencia, tal asana, vale, el sentido se entiende, es indicativo, es orientativo, etcétera. Lo veo bien, ¿eh? No lo estoy criticando, lo veo bien, óptimo. Sin embargo, es relativo, es relativo. A veces dice, tengo tortícolis, ¿qué hago? Salutación al sol. Tengo miedo, ¿qué hago? Salutación al sol. Tengo ansiedad, ¿qué hago? Salutación al sol. Por poner un caso, ¿no? Por poner un caso. Porque en realidad, con tal de que haya movimiento, el movimiento, que decía Alexander Lowen, movimiento es vida. Entonces, todo lo que es aumentar la vitalidad del cuerpo va en nuestro favor. Y luego el movimiento, como lo hacemos en yoga, sincronizado con la respiración. Es decir, y con una respiración lenta y suave, que estás al mismo tiempo trabajando los músculos, todos los músculos, y al mismo tiempo el sistema respiratorio, el diafragma, el gran músculo del diafragma, como tú decías. Creo que
O sea, desde la perspectiva que tú estabas diciendo, sí, cualquier ejercicio valdría para movernos, pero además, pero el yoga tiene como punto distintivo quizá esa sincronización de movimiento y respiración que lo hacen todavía más adecuado, ¿no? Para este Sí, efecto. sobre todo porque es una sincronización natural. Si tú pasas de perro boca abajo, perro boca arriba, Ujú, eso de por sí es un movimiento físico global de todo el cuerpo que está moviendo en particular la respiración. ujú, Y hay otro asunto ahí, que es el asunto que generalmente no se aborda, que son los aspectos conscienciales del yoga. Y es que tanto la mente en interacción con el cuerpo, ujú, porque estamos acostumbrados quizás demasiado a un tipo, yo no entro en la polémica esa de yoga físicos mentales, son me es indiferente, sino el yoga en que la mente pretende instruir al cuerpo. Es una gran soberbia, eso es la hubris que ujú, decían los antiguos griegos. ujú, La mente no puede instruir al cuerpo porque la mente no sabe ni una ínfima parte del conocimiento contenido en un cuerpo humano. La mente humildemente lo que tiene que hacer es aprender del cuerpo. sí, ujú, Y juntas, porque la mente no es que no valga para nada, por supuesto, tiene mucho valor y hay que desarrollarla. Tiene que unirse con el cuerpo para presentar ante la conciencia. ujú, Y bueno, como nos estamos poniendo muy campanudo y muy serio, voy a contar una pequeña anécdota sí. y es la siguiente. Eh, Esto lo leí en un libro, creo que incluso si hago evocación podría rastrear el libro de qué se trata, pero bueno, creo que es un poco indiferente. Se trata de una niña que soñaba con un monstruo, tenía una pesadilla con un monstruo que todas las noches la aterrorizaba y se lo estaba contando a una amiguita suya. Dice, toda la noche sueño con un monstruo y que me persigue, no puedo correr, lo paso fatal. Y la amiguita le dice, ¿y cómo es el monstruo? ¿Cómo es? Ujú, Dice, ¿cómo es? Sí, ¿cómo físicamente? ¿Cómo ujú, es el monstruo? Dice, pues no lo sé, no lo vale. sé. Es que estaba demasiado ocupada en correr de él como para ponerme a mirarlo. Ujú, Entonces, y aquí entramos en el asunto del sueño lúcido, porque hemos hablado del sueño, sí. podemos hablar también de la iluminación, Ujú, el sueño lúcido como metáfora de la iluminación. ujú, Entonces, esa conversación en la vigilia se cuela, cruza el umbral hacia el mundo de los sueños y cuando estaba corriendo una noche más, una pesadilla más del monstruo, de repente se le viene a la conciencia, a la mente, el comentario, la pregunta de la amiga. Y entonces, casi por estricta voluntad de conocer, esta niña se para en su carrera, se gira a mirar al monstruo. ujú. El monstruo era horrible, horrible. Unos cuernos, unos colmillos que le hacían roscas a la oreja, una pelambrera, unas rastas. Era horrible. Y, bueno, ahí quedó la cosa. Jamás volvió a soñar con el monstruo. Por aquello que hemos dicho, el monstruo tiene, perdón, el miedo Ujú, tiene ese efecto de lo desconocido. ujú. Sí. Entonces, para superar ese gran miedo que es el miedo a nosotros mismos, Ujú, el modo que hay es la meditación. ujú. Por eso hemos estado hablando antes de que el sueño es el mismo, toda la noche sumergirse a dormir, pues hasta cierto punto es algo, no por ser cotidiano, pues un poco inquietante a veces. Es inquietante, sí. Eh, Hay personas que no pueden dormir y el remedio es la meditación, porque tú meditas y te Ujú, conectas y además eso lo puede experimentar cualquiera que tenga dificultades en conciliar el sueño. Antes, previamente, te da una buena sentada de meditación, algo así como media hora o más, ujú. y después te vas a dormir con el siguiente propósito. Como no me duerma pronto, vuelvo a cojín a sentarme otra hora, media más. Seguro que te duermes. Solo por eso te quedas dormido enseguida. Sí. Bueno, pero claro, Joaquín, todo el mundo no puede meditar media hora. Yo digo que meditar media hora es yoga avanzado. O sea, para llegar a meditar media hora, meditar de verdad, no solo estar ahí sentado viendo, no sé, esperando que toque la media hora, pero sí, no es fácil, quiero decir, es yoga avanzado. Entonces, los demás, Eh, ¿qué hacemos? Los que no hemos llegado sí, todavía a ese... pero habría que, bueno, cada cual tiene su experiencia, ¿no? Antes empecé yo con la meditación Zen,
que con la propia práctica de la asana, pero habría que preguntarse por qué, dónde está la dificultad en sentarse más de media hora. Porque Claro. quien tiene muchas tareas, si por ejemplo, obligaciones laborales, familiares, y te dejan una mañana, no te estoy hablando de un retiro entero, pero una mañana estás sentado en la sombra, tranquilito, pues qué delicia, ¿verdad? Ahora dice, ponte a observar tu mente. Esa es otra cuestión, porque lo que nos dificulta a la hora de sentadas de meditación más prolongadas, ¿qué es? ¿Qué es? Pues la observación de la propia mente. Eso es lo que no. Lo que habíamos hablado antes de el miedo a nosotros mismos y que se expresa físicamente como una tensión. Bueno, y el hecho de que también muchas personas piensan que meditar, que la meditación te ayuda a relajarte, cuando yo creo que es al revés, tienes que relajarte primero y meditar después. O sea, no puedes sentarte en el cojín de meditación en un estado de estrés o de ansiedad elevado, ¿no? Porque no vas a conseguir. Quiero decir, te vas a poner más nervioso si obligas a tu cuerpo a quedarse quieto en un momento en que tiene un nivel de estrés alto o de ansiedad. No creo que sea la mejor opción. No lo sé. ¿Tú qué opinas? No, por supuesto que las maneras de aproximarse son muchas y es muy difícil decir esto es lo mejor o este es el mejor método. Yo creo que depende mucho de la persona. Ahora, que vamos a enlazar un par de asuntos que estamos abordando. Sí. ¿Cuál es la cualidad que se requiere y se desarrolla durante o con la relajación? ¿Cuál es la cualidad que se requiere para relajarse? Para relajarse. ¿Cuál es la cualidad? Esto es sorprendente, ¿eh? Yo lo digo, ¿eh? Lo mismo hay personas que le quieren dar todavía alguna vuelta a lo que yo voy a decir ahora sobre la cualidad que se requiere para la relajación. Pero no lo digo como algo que yo haya reflexionado ni nada así. Lo digo por mi experiencia de más de 20 años enseñando yoga y casi 30 años practicando. ¿Cuál es la cualidad que se requiere para la relajación? Dímelo. La valentía, Ah, la valentía. Parece increíble porque tú dices, uy, para hacer cualquier posición que sea o secuencia que sea harto complicada, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer el pino, después paso al puente, el pino puente famoso, y resulta que para relajarse hace falta mucha valentía, porque no sé si las personas que tienen práctica de yoga aquí, experiencia en la práctica, incluso en la enseñanza de yoga, se habrán planteado algunas veces esta reflexión. ¿Qué es lo que nos impide relajarnos? ¿Qué es lo que nos impide relajarnos hasta límites bien profundos? Pues eso que nos impide relajarnos hasta niveles bien profundos es el miedo. Es el miedo. Entonces, a cuando lo que vamos a encontrar, ¿no? Cuando nos quedamos quietos, en la quietud, en el silencio. es el miedo a nosotros mismos, es lo que nos impide relajarnos. Claro. Entonces, relajación, valor están en íntima relación. El luchador victorioso, no temeroso, el luchador valiente, digo luchador, no hace falta que sea un luchador de sumo, sino el luchador en la vida cotidiana, la persona batalladora, requiere, por una parte, valentía y junto con ella la relajación. La relajación va íntimamente ligada a la valentía. La valentía es una apertura. ¿Cuál es el mudra del no temor? ¿Cuál es el mudra de la valentía y el no temor? El mudra de la valentía y del no temor es el Abhaya Mudra, la palma abierta, que es uno de los célebres mudra del Buda en su secuencia casi cinematográfica de mudra. Entonces, ¿qué simboliza el Abhaya Mudra? Porque por ahí hay siempre alguna explicación de carácter así técnico, darwiniana, etnológica o cosas así que dice, no, es la mano desnuda y sin arma que se muestra ante la persona desconocida. Vale, yo no lo niego, puede que eso tenga fundamento. Pero ¿qué está haciendo esta mano? Esta mano se está abriendo. Entonces, el Abhaya Mudra, el no temor es la apertura
básica y esencial del ser humano. ¿Ante qué? Ante la realidad. Por eso, antes habíamos dicho que el miedo es ficticio. Si tú te abres ante la realidad, el miedo ha desaparecido, porque la valentía es apertura. Ahora, vamos a ver, que a veces estas cosas se malinterpretan. Lo que es la cuestión de valentía es ante todo un equilibrio.